Perspectiva de género, Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Proceso de admisión, ciclo 2025, clase 1. Introducción a la perspectiva de género. Para una mejor interpretación de esta temática, vamos a hacer una breve reseña sobre el contexto de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Esta declaración surge como respuesta a los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial y busca sentar las bases para una construcción de un mundo más justo y equitativo. En su preámbulo se destacan los principios de igualdad, dignidad y libertad, pilares fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora bien, derechos humanos de las mujeres y el enfoque de género. Las mujeres tienen el derecho al disfrute en igualdad de condiciones de las mismas oportunidades y los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que los hombres y poder llevar adelante una vida libre de violencia y discriminación. Los estados tienen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, tomar medidas necesarias para este fin e incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y sus acciones. La prohibición de la discriminación por razón de sexo ya fue consagrada en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, se toma el trabajo de escribir una declaración internacional de derecho para las mujeres. Entre los tratados internacionales de derechos humanos, esta convención ocupa un importante lugar por incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones. El espíritu de la convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas de reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención establece no solo una Declaración Internacional de Derechos para la Mujer, sino también un programa de acción para que los Estados partes garanticen el goce de esos derechos. En su preámbulo se reconoce que las mujeres siguen siendo un objeto de importante discriminación y subraya que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y el respeto de la dignidad humana. Asimismo, afirma el principio de igualdad al pedir a los Estados partes que tomen todas las medidas apropiadas, incluso las de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. En la Argentina, en el año 1994, con la reforma constitucional, mediante el artículo 75, inciso 22, se otorga de manera directa jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la CEDAW. De esta manera, se integra un sistema de derecho superior, de orden público y aplicable en forma directa, que robustecen los derechos fundamentales del hombre, la dignidad, el valor de la persona, la igualdad de derechos y la búsqueda del progreso. Asimismo, en el año 2011 se incorpora la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belén do Pará. Esta convención fue escrita en el año 1994. En ella se habla específicamente sobre la violencia contra las mujeres
y se consagró el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público. Se considera importante este documento porque sentó las bases del abordaje de la violencia contra las mujeres en el marco jurídico internacional. Asimismo, reconoce su existencia en todos los ámbitos y señala la obligación para los estados firmantes de garantizar una vida libre de violencia. De este modo, la violencia hacia las mujeres tuvo una definición propia y cobró visibilidad internacional al ocupar un lugar en la agenda de la política regional. Significó un importante impulso en la expansión de los derechos de las mujeres porque no se usó lenguaje neutro, sino que determinó quiénes son las víctimas que requieren protección. Centra su argumento en que la violencia contra las mujeres es la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones. También propone mecanismos de protección y defensa juntamente con la elaboración de políticas de prevención y sanción. Hasta acá podemos hacer un resumen de que los derechos humanos fueron un largo trabajo por hombres, mujeres y gente invisibilizada en nuestra historia, no solamente por lograr una declaración universal de los derechos humanos como los atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna, sino también para que sean reconocidos en las constituciones y en los tratados internacionales, sin importar origen étnico, sexo, edad u opinión. Posteriormente, también se trabajó sobre la discriminación que existía hacia la mujer. Y por último, se incorporó un documento en el que se habló de la violencia hacia la mujer como algo naturalmente aceptado por la sociedad y como una necesidad a trabajar no solamente por la sociedad, sino también por los entes gubernamentales para mejorar y lograr la igualdad de hombres y mujeres en oportunidades y en desenvolvimiento de su persona en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos a diario.